El Señor los bendiga, mis amados hermanos, en esta linda oportunidad. Les saludo en el amor de Cristo Jesús. He tomado este espacio para hablar un poquito de doctrina. ¿Qué tanto sabemos nosotros de doctrina? ¿Y cuál es la doctrina bíblica relacionada con la divinidad de Jesucristo? Y esto me ha inquietado mucho, hermanos, y quiero que compartamos unos versículos y adoremos al Señor. Y cuando hablamos de la divinidad de Jesús, es creer que Jesucristo es Dios todopoderoso, es Dios todopoderoso y eterno, es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios hecho carne, el Dios encarnado, el Dios que habita en las alturas, el Dios que existe desde la eternidad por la eternidad. Hay congregaciones, doctrinas, iglesias, sectas que no aceptan la divinidad de Jesús como Dios todopoderoso y verdadero. Pero hoy vamos a estudiar sobre esto y vamos a llegar a una conclusión esta noche. Y vamos a empezar en el principio de la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vemos aquí algo interesante. Vemos aquí que habla de un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios, ¿cierto que sí? Y vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra: en el principio era el verbo. Habla otra vez del principio, era el verbo. El verbo en el original significa la palabra. En el principio era la palabra en el principio. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios con D mayúscula. Y dice la Biblia en el versículo 14, aquel verbo o aquella palabra que era en el principio, que es desde el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces vemos algo interesante aquí en este versículo que habla de el principio. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Pues el tiempo, el espacio, la materia. ¿Quién formó eso? Dios. ¿Pero qué Dios? El verbo. ¿Quién es el llamado verbo? Jesucristo es el verbo. Jesucristo es el verbo que habla Juan 1:1. El verbo era Dios o es Dios o será Dios. Y ese verbo que es Dios, será Dios por siempre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, en el principio era el verbo, o sea, Dios mismo, el de la creación, es el mismo Dios el cual se manifestó en este tiempo, en los tiempos de Cristo Jesús, como el Mesías, como aquel Dios que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora vemos algo también interesante aquí, mis amados hermanos. Ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de esta manera: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les hago una pregunta interesante. Este yo soy se le atribuía era al antiguo, al Dios eterno. Cuando se presenta ante Moisés, dice Moisés: Señor, cuando yo vaya a Egipto, ¿en nombre de quién me presentaré? ¿O de parte de quién voy a ir a ellos? Dios les dice: diles que yo soy, te he enviado. Este gran yo soy es el mismo del principio, el mismo que es y el que vendrá, llamado Jesucristo. Dice la palabra: yo soy el camino, un solo camino. Ahora, dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde estaba el Padre? El catolicismo romano dice: nadie va al Padre, como quien hubiese otro trono, otro Dios u otro Padre. Jesús dice: nadie viene al Padre. Quiere decir, nadie viene porque el Padre estaba en Cristo y el Padre estaba con Cristo. Y el Padre, aunque muchos no lo reconozcan, era Cristo. ¿Dónde lo dice? En el versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús hace una declaración hermosísima, dice: ahora le conocen y le han visto.
Pero ¿cómo es posible ver al Padre si estamos viendo es al Hijo, a Jesús? Recuerden que el Padre, el Espíritu Dios se hizo hombre. O sea, el mismo Jesús estaba allí presente, Dios presente. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también dice allí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Había una inquietud, como la hay hoy en día en el mundo entero. Pero hay un Padre diferente a lo que es el Hijo y a lo que es el Espíritu Santo. Pero Felipe dice, Señor, muéstranos a ese Padre y nos basta. Le responde Jesús algo interesante y le dice aquí, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas o Él hace las obras. Entonces, cuando dice muéstranos al Padre, le responde Jesús en el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿cierto? Le está hablando a Felipe. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Mire lo interesante. Jesús dice, Felipe, pero ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, yo moro en el Padre, Él mora en mí, somos uno solo. Si tú miras al Padre, me miras a mí. Si me miras a mí, miras al Padre, dice Jesús. Dice, hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces, aún no me puedes reconocer, no disciernes quién está contigo hablando. Entonces mire lo importante de esto. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Qué linda respuesta de parte del Señor, mostrando su divinidad, mostrando que hay una encarnación, el Espíritu está dentro de Jesús porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Quién sería el Padre de Jesús en este caso? Si Jesús no fuese divino, si no hubiese una unidad en Dios, entonces el Padre sería Jehová o sería el Espíritu Santo. Pero la palabra me dice que el Espíritu Santo llegó a María, vino a María y engendró la divinidad, que es Jesús, ¿verdad? Entonces dice aquí algo interesante, también mirando otro versículo del capítulo 10, versículo 30, ahí de Juan, del Evangelio de Juan 10, 30, dice la palabra así de esta manera, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, en el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Mira algo interesante. Jesús declara con sus labios, con su corazón, yo y el Padre, uno somos. No dice dos somos, tres somos, cuatro somos, no, dice uno solito somos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios y Jesús son una unidad perfecta, es divinidad, no hay separación de Dios, porque Dios es soberano. Yo y el Padre unitos somos. Pero si miramos más adelantico en el capítulo 14 de Juan, mira algo interesante en esta palabra, Juan 14, 15 al 18. Juan capítulo 14, del versículo 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando Jesús. ¿Quién fue el que dio mandamientos en el Éxodo? Mandamientos en el pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Dios, ¿verdad? El Espíritu, Dios mismo, el antiguo, el Dios que se dio a conocer en la antigüedad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Y yo rogaré al Padre, escúcheme bien, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Aquí vemos algo interesante porque se cree ver que Jesús está mostrando tres divinidades diferentes al hablar del Padre, del Espíritu y hablando él mismo como por separado. Pero la Biblia es para interpretarla. Mire lo que dice más abajo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, versículo 18, vendré a vosotros. Mira algo interesante. ¿Quién es el que deja huérfano? El Padre. Pero Jesús dice aquí que no nos dejará huérfanos, sino que Él mismo vendrá a nosotros. ¿Cómo vendrá Jesús a nosotros después de haber partido? Pues en su divinidad como Espíritu Santo. Porque Jesús es Espíritu. Recordemos, hermanos, que hay un solo Espíritu. Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios, un solo Espíritu. Dice la palabra, una sola fe, un solo Dios, un solo Padre de todos. Entonces, aquí dice Jesús
que aunque va a rogar al Padre, aunque vendrá otro consolador, pero Él mismo no nos dejará huérfanos porque vendrá a nosotros. ¿Quién vino después de subir al cielo en Espíritu Santo? Como siempre ha sido Jesús. ¿Quién está conmigo? Jesús. ¿A quién resiste en el corazón? A Jesús. Por eso puedo decir que donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor con nosotros. Él dice, no los dejaré a ustedes nunca. Nunca los dejaré, estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces Jesús está con nosotros porque es Espíritu Santo, es divinidad, es Dios. Ahora mirando más adelante esta línea de enseñanza, en Primera de Juan 5:20, vamos a mirar la palabra. Primera de Juan 5:20. Dice la palabra de esta manera. Pero sabemos que el Hijo de Dios, escúcheme bien, el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién fue el que vino y se encarnó? Dios. Ha venido, el Hijo de Dios, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan? Emmanuel ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice la palabra que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y abajo dice, hijitos, guárdese de los ídolos. La Iglesia Católica Romana nos ha mostrado ídolos, separando a Dios de su divinidad, como una paloma, como un anciano, como un jovencito, cuando Dios es uno, porque Dios es santo y divino para siempre. Entonces algo interesante, porque el Hijo de Dios, o sea, Dios hecho carne, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el Dios Todopoderoso, dice, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire tan lindo estos versículos, pero también Tito 2.13. Tito 2.13 también nos da una declaración muy bonita. Vamos a estar mirando Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor 2.13. Todos aguardamos, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo. Eso es bíblico. Dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miren algo interesante. Estamos esperando la manifestación gloriosa, la venida del que era, el que es y el que ha de venir, que es Jesucristo. Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no hay nadie más por encima de Jesús, porque Él es el gran Dios y la vida eterna. Por eso, hermanos queridos, Jesús es divino, Jesús es llamado Dios y será siendo siempre Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Tomás fue incrédulo? Que Jesús se le aparece y le dice, Tomás, mete el dedo en mi llaga y tu mano en mi costado y sé creyente. ¿Qué responde Tomás? Señor mío y Dios mío. Reconoce la divinidad de Cristo Jesús nuestro Señor. Otro versículo en Zacarías 10:12. Vamos al Antiguo Testamento. Zacarías 10:12. Vamos a mirar la palabra del Señor. Y allí vamos a mirar algo interesante. En capítulo 10, versículo 12 de Zacarías. Perdón, Zacarías 12:10. Discúlpeme, hermano. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. Aquí habla de dos cosas interesantes. Primero, que llorarán a un unigénito, que es así como se presentó Dios hecho carne en la tierra, como el unigénito Hijo de Dios. Pero también se afligirán como se aflige por un primogénito. También la palabra del primer hijo de Dios, porque prácticamente Jesús es Hijo de Dios hecho carne, Dios mismo con nosotros, o sea, hecho llamar Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios en la carne. Y dice algo interesante, que llorarán a mí. Aquí está hablando el Señor de la antigüedad, o sea, el Dios Jehová, como lo hemos visto en la palabra. Está hablando Jehová en Zacarías, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Por qué Jehová o por qué Dios en la antigüedad se hace pasar por Jesús como traspasado? Porque es el mismo, hermano. A Jesús lo traspasaron en la cruz del Calvario. Sus manos, la lanza en el costado. Pero aquí dice el Señor de la antigüedad, o el mismo que era, ese ha de venir, Jesucristo, Dios mismo, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron.
porque al que traspasaron en la cruz no fue solamente la carne de un ser que vino como profeta o como un simple hombre más. No, es al mismo Dios a quien traspasaron, porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, mirando todo esto, remito la palabra 1 de Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14 dice la palabra así: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto nos muestra una vez más la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque es un misterio, la piedad es un misterio. Jesús es la piedad, es el misterio más grande de la tierra, del cielo, de todo lo que podamos nosotros entender. ¿Por qué? Porque Él primero dice la palabra que es indiscutible, no hay que discutir con nadie porque es la verdad absoluta. Dios, Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el de la antigüedad, el Dios eterno, el Padre eterno, el soberano, dice Dios se manifestó en carne. ¿Qué es manifestarse? Una teofanía. Tomó forma, se hizo hombre. Dios se manifestó en carne. Fue justificado en el Espíritu, porque era una profecía mesiánica, bíblica, que Dios iba a convertir en ser humano siendo obedientes a la muerte, como dice Filipenses, dice que siendo la imagen misma de su sustancia, dice la palabra que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Dice aquí que justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Jesús es visto, ¿por qué? Porque Él los creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Jesús creó los cielos, los ángeles, y Jesús es visto como Dios por los ángeles. Dice acá, predicado a los gentiles. ¿A quién nos predicaron a nosotros? ¿A quién conocimos nosotros como Dios, como Salvador? A Jesucristo predicado a los gentiles. Yo fui conocedor del Evangelio por causa del nombre de Jesucristo. Creído en el mundo. ¿En quién hemos creído nosotros? En Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también recibido arriba en gloria. Cuando muere, resucita y es tomado en una nube y llevado a la eternidad, donde es su trono, dice que ese Jesús que vimos irse volverá por segunda vez. Eso dice la palabra del Señor. Entonces vemos ahí que es un misterio, pero Jesucristo es Dios 100% Dios. Y podemos mirar muchos más versículos donde hable de la divinidad de Jesús. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque esto es largo, pero creo que con estas pocas palabras que he tomado en mi boca y estos versículos poderosos podemos encontrar la verdad de quién es Jesús. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud de este tema, de la divinidad de Jesús, pues me pueden escribir, me pueden dar sus comentarios y los bendigo. Vamos a cantarle al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, porque Él es bueno. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Se les ama mucho en Cristo Jesús, nuestro Señor.